La Seguridad Social está denegando el paro a algunos autónomos. Estos son los motivos. Repito, la Seguridad Social está denegando el paro a algunos autónomos. Estos son los motivos. Se han aceptado casi 11.000 solicitudes de cese de actividad, pero se han rechazado más de 5.000. La Seguridad Social ha recibido este año 15.776 solicitudes de autónomos para acceder al cese de actividad. De ellas, casi 11.000 fueron aceptadas, pero más de 5.000 se denegaron. Estos son los motivos por los que la Tesorería ha rechazado el paro a estos trabajadores por cuenta propia. La Seguridad Social publicó este lunes los datos actualizados sobre el número de autónomos que han optado a la prestación por cese de actividad a lo largo de 2023. Según las cifras de la Tesorería a las que tuvo acceso esta gestoría, desde principios de año hasta la fecha hubo un total de 15.776 trabajadores por cuenta propia que solicitaron el paro por causas económicas, fuerza mayor u otros motivos como la pérdida de licencia para desarrollar su actividad o incluso el divorcio. Los datos actualizados por la Seguridad Social reflejan que de estas 15.776 solicitudes de acceso al cese de actividad, la Tesorería resolvió favorablemente 10.723 y desfavorablemente 5.053. Esto significa que del total de autónomos que han solicitado cobrar el paro a lo largo de este año, la Tesorería reconoció la prestación a casi un 68% de los solicitantes y denegó el paro a un 32%. Posiblemente estas cifras podrían sufrir pequeñas variaciones si se añadieran y tuvieran en cuenta las solicitudes pendientes de resolver. En todo caso, la cifra de autónomos que han logrado acceder al paro este año, casi 2 de cada 3 solicitantes, es muy superior a la de hace una década. Según los datos de la serie de la histórica publicados por la Seguridad Social, en 2013, el mismo año en que se puso en marcha esta prestación, hubo 6.989 trabajadores por cuenta propia que solicitaron acceder al cese y solo 1.574 lo lograron. Ese mismo año se denegaron la friolera de 4.549 solicitudes, es decir, que en aquel momento un 65% de las solicitudes se rechazaban directamente. Los motivos por los que la Seguridad Social deniega el cese de actividad a los autónomos. A raíz de la pandemia, el Gobierno decidió flexibilizar el acceso al paro de los autónomos, que hasta ese momento solo era posible en supuestos muy concretos como una ejecución judicial o cumpliendo requisitos de ingresos y pérdidas muy difíciles de cumplir para la mayoría del colectivo. Con la reforma del sistema de cotizaciones se ampliaron en enero los supuestos por los que un trabajador por cuenta propia puede acceder a la prestación y han aumentado automático el número de solicitudes resueltas favorablemente. A pesar de las novedades incluidas en el cese de actividad y los nuevos supuestos más flexibles, lo cierto es que en 2023 sigue habiendo una parte importante de los autónomos que no han logrado acceder a la prestación. Según los datos de la Seguridad Social, hasta octubre un total de 5.053 solicitudes que fueron denegadas directamente. Los datos publicados por la Tesorería desgranan los motivos por los que se han rechazado más del 30% de las solicitudes de acceso al cese de actividad este año. No acreditar correctamente la causa del cese. El motivo principal que aglomera la inmensa mayoría de los rechazos en el acceso al cese de actividad es precisamente que el autónomo no haya acreditado correctamente el motivo que le daría derecho a esta prestación. Según la Seguridad Social, en 2023, 3.361 solicitudes del total de 5.053 presentadas se rechazaron por no haber acreditado correctamente los motivos de la prestación en particular a la que estaba intentando acceder el autónomo. A diferencia del paro de los asalariados, el cese de actividad no nace por el simple hecho de cerrar el negocio, sino que hace falta estar encuadrado en alguno de los motivos o casuísticas que marca la ley. Existen casi una decena de causas para acceder al cese. Por ejemplo, haber perdido la licencia para desarrollar la actividad, verse obligado a cerrar por fuerza mayor este año como novedad o mantener deudas y una caída de ingresos continuada. Para cada una de las casuísticas que se pueden consultar, la ley exige aportar una determinada documentación, por ejemplo, para que se reconozca el cese por fuerza mayor. Habría que tener una declaración de emergencia adoptada por la autoridad pública competente, como ocurrió durante la pandemia, y que se produzca una caída de ingresos del 75% con relación al mismo periodo del año anterior. No tener el periodo de cotización suficiente. Otro de los motivos por los que la Seguridad Social ha denegado una parte de las solicitudes de cese de actividad de los autónomos es no cumplir con el periodo de cotización obligatorio para acceder a la prestación. Según los datos de la Tesorería, 221 solicitudes de acceso al paro fueron rechazadas este año por no tener suficientes meses de cotización por cese de actividad. A continuación, se puede observar que el mínimo para poder causar derecho a esta prestación son 12 meses de cotización acumulada. Quizás algunos autónomos no hayan cumplido este requisito en 2023
por no haber recuperado todavía sus cotizaciones tras haber accedido a la prestación durante la pandemia. Entre 12 y 17 meses cotizados se establece una prestación de 4 meses, el periodo mínimo de cobro. Entre 18 y 23 meses cotizados sostienen 6 meses de prestación. Entre 24 y 29 meses cotizados, el trabajador tiene 8 meses de prestación. Entre 30 y 35 meses cotizados se establecen 10 meses de prestación. Entre 36 y 42 meses cotizados se tienen 12 meses de prestación. Entre 43 y 47 meses cotizados, el autónomo tiene 16 meses de prestación. Por 48 meses cotizados, el periodo máximo de cobro sostienen 24 meses de prestación. No estar al corriente en el pago de las cuotas. El siguiente motivo por el que se han denegado una parte de las solicitudes de acceso al cese de actividad de este año es no estar en ese momento al corriente de pago de las cuotas en la Seguridad Social. Según las cifras de la Tesorería, en 2023 se registraron un total de 144 solicitudes de autónomos denegadas por incumplir el requisito de no tener deudas con la Seguridad Social. En este caso, para resolver la incidencia y que se acepta la solicitud, el autónomo solo tiene que pagar las cotizaciones que tiene pendientes para ponerse al corriente de pago y poder acceder al paro. Otras causas pues serían uno de los motivos que más denegaciones acumula es el apartado de otras causas, que cuenta con un total de 1.327 solicitudes rechazadas. En esta sección, la Seguridad Social incluye todo tipo de razones distintas a las anteriores por las que se han podido denegar el paro a los autónomos. Algunas de las más habituales podrían ser las relacionadas con defectos formales, como por ejemplo no haber aportado parte de la documentación mínima requerida o no haber completado determinados campos básicos en el formulario de solicitud de la prestación.